Entonces, hablar de la fisiopatología de los órganos endocrinos es un tema bastante complejo, ya de por sí, porque toca muchos órganos que están involucrados en este proceso. Ustedes deben haber desarrollado muy bien la parte de la fisiología de órganos endocrinos, o endocrinos los llaman, eh, que involucra pues a un sistema neuroendocrino, o sea, no es solamente las glándulas endocrinas las que se ven comprometidas, sino rigen desde el sistema nervioso central, o sea, realmente la orden central, digamos la central de los órganos, del trabajo de los órganos endocrinos, radican en el cerebro, de allí el nombre del sistema neuroendocrino. Entonces, nosotros empezamos desde la glándula hipófisis, ¿no? Que es la glándula que se encuentra en el centro de la silla turca, es el órgano rector, digamos, y que le antecede el hipotálamo, ¿no? Porque ahí se encuentran las células que van a producir o van a liberar hormonas que van a activar a la hipófisis, y la hipófisis va a dar las órdenes a los respectivos órganos. Los órganos a los que conciernen las glándulas endocrinas están pues las tiroides, las paratiroides, las glándulas suprarrenales, está el páncreas y están los órganos reproductivos, ¿no? Tal es el caso de los testículos en el varón y los ovarios en las mujeres. Entonces, la función importante que tienen los órganos endocrinos son de que tienen una acción inmediata a nivel de toda la estructura corporal. ¿Por qué? Porque se involucran en todos los procesos metabólicos. Tal es el caso del crecimiento y desarrollo, el metabolismo energético, la distribución de los tejidos muscular y adiposo, el desarrollo sexual, el equilibrio hidroelectrolítico, las respuestas inflamatorias e inmunes. O sea, todo este proceso bastante complejo que ocurre en el organismo está inducido gracias al funcionamiento de los órganos endocrinos, que rigen el metabolismo general de todo el organismo en función a la necesidad básica del individuo, ¿no? Entonces, pues, recordamos a estos órganos, acá están los órganos, la hipófisis como el órgano central, la tiroides, paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, ovarios y testículos. Cuando se producen alteraciones a nivel de estos órganos, nosotros vamos a hablar de dos tipos de alteraciones. O la glándula va a tener hiperfunción. Estas son las dos alteraciones primordiales que van a ocurrir a este nivel. Hipofunción está hablando de que la función del órgano va a estar limitado, reducido o incluso a veces excluido del funcionamiento. Entonces, la hipofunción puede ser generada por diferentes factores. Dentro de ellos está el defecto congénito, se pueden hacer con problemas congénitos y hay defecto propio por congenidad, ¿no? La interrupción de la circulación sanguínea en el órgano, en la glándula, podría generar también la alteración y la hipofunción de este órgano. Tal es el caso en estados de, por ejemplo, de pérdida, en hemorragias masivas, va a haber una disminución del riego sanguíneo en el órgano y puede generar alteración en el funcionamiento de la glándula, ¿no? Las infecciones, la inflamación, procesos inflamatorios o los procesos infecciosos también van a comprometer el funcionamiento de la glándula. Alteraciones autoinmunes, que son propias, las neoplasias, o sea, aquellos tumores malignos que podrían aparecer en la glándula y generar la hipofunción. Existen otras causas secundarias que son dentro del campo fisiológico, que son, por ejemplo, el envejecimiento. O sea, a medida que uno va envejeciendo, pues las células también van bajando su producción hormonal y va cambiando la estructura, ¿no? Y también las que son secundarias a fármacos o tóxicos. Existen medicamentos que nosotros usamos y que de todas maneras, si bien es cierto, ayudan en gran parte a cubrir el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, también tienen el lado no deseado, digamos, del medicamento, que es la lesión tóxica que puede ocurrir, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de medicamentos que nosotros conocemos que son hepatotóxicos o también pueden hacer daño a nivel renal, ¿no? La ausencia de receptores de la hormona, cuando la glándula secreta la hormona, pero los receptores no están a la altura y no responden, y también cuando hay alteraciones de la respuesta del órgano blanco, ¿no? En el órgano blanco no hay respuesta, ¿ya? El que sigue, ¿no? Las alteraciones de la función endocrina, no me he dicho, puede ser de hipofunción o de hiperfunción.
La hiperfunción involucra la producción excesiva de las hormonas, ¿no? Dentro de las causas que pueden ocurrir por la producción excesiva de hormonas puede ser la estimulación excesiva por hiperplasia de la glándula endocrina. Entonces, esa producción excesiva es por la misma hiperplasia de la glándula o por la presencia de un tumor glandular que es productor de hormonas. Y pueden haber tumores también de tipo ectópico. Los más conocidos son aquellos tumores que se encuentran a nivel de los bronquios. Son tumores broncógenos que van a producir, por ejemplo, elevación de la ADH y de la ACTH, ¿no? La hormona antidiurética, la hormona adenocorticotropa. Las alteraciones a nivel de las glándulas endocrinas también se pueden subdividir en primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Esta clasificación se da en la medida que va a depender de qué nivel. Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, le escucho, dígame. Parece que he dejado de compartir pantalla. ¿He dejado de compartir? Ay, un ratito, ya te regreso. Ahora. Ahora sí se visualiza, doctora. Ya. Disculpe, ahora he aplastado. Ya. Habíamos hablado de la hiperfunción, ¿no? Estábamos para acá, de la hiperfunción. Pero la clasificación de las alteraciones a nivel de los órganos endocrinos también se constituyen alteraciones por su procedencia, ¿no? Que pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas que están afectando al mismo órgano, o sea, la glándula es la responsable de la producción de la hormona. A esas se llaman alteraciones de tipo primario. Pero se dan también alteraciones de tipo secundarias, que son alteraciones que van a alterar a la hipófisis, o sea, por el nivel, ¿no? Ustedes saben que la correlación es el del eje hipotálamo, hipófisis y las glándulas. Entonces, en la función de la alteración del eje, nosotros decimos primarias es cuando se afecta al órgano, secundaria cuando se ve comprometido la hipófisis como un nivel un poco más superior, ya por ejemplo por lesión o extirpación de la hipófisis, cuando hay tumores a este nivel y se tiene que operar. Entonces esas lesiones que van a ocurrir a nivel de hipófisis se llaman lesiones que van a dar en los órganos de tipo secundario. Y terciarias son aquellas que van a alterar a nivel del hipotálamo. Tal es el caso de los tumores y también aquellas lesiones que ocurren por radiación, ¿no? Por radiación podrían también lesionarse el hipotálamo. Entonces recordamos pues que existe un eje hipotálamo-hipófisis. Entonces el hipotálamo es, digamos, el nivel central que ejerce, digamos, efectos sobre la hipófisis y la hipófisis sobre la glándula endocrina. Y la comunicación existe pues en ida y vuelta, ¿no? El feedback que existe a nivel de esta comunicación que hay entre los órganos endocrinos y es el hipotálamo. Se dice pues que la comunicación cuando es en el mismo hipotálamo con la hormona liberadora que se llama el eje ultracorto, cuando ocurre la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, que es la hormona trópica, es el eje corto, y cuando hay comunicación entre el hipotálamo o la hipófisis y la glándula endocrina secretando la hormona, ese es el largo, y el ultralargo es el que ejerce el hipotálamo directamente sobre la glándula endocrina, ¿no? Entonces, más o menos los niveles de comunicación que existen en él. Y acá vemos en esta lámina, podemos observar esta comunicación estrecha, ¿no? Que existe. Entonces, este es el hipotálamo, los núcleos paraventriculares, los núcleos supraópticos. Doctora, Diga. disculpe que le corte. Para poder ver mejor la imagen, ¿sería posible que ponga en la copita para ver toda la diapositiva completa? Ya. A ver. Gracias. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces acá vemos nosotros el eje hipotálamo-hipófisis, que esto ustedes han visto en el aspecto fisiológico, hasta el hipotálamo, las células nerviosas, las neuronas que se encuentran a nivel del hipotálamo,
que van a secretar las hormonas liberadoras hacia la hipófisis. Entonces, en el campo de la hipófisis tenemos las dos estructuras, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? La hipófisis anterior o la posterior. En la gran función casi totalitaria ejerce la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que va a secretar las hormonas que van a activar a las glándulas endocrinas en su gran mayoría respecto a la neurohipófisis, ¿no? Que la neurohipófisis solo secreta dos tipos de hormonas, que es la hormona antidiurética y la oxitocina. Estas dos hormonas van a secretar la neurohipófisis respecto a la adenohipófisis, que secreta la ACTH, la hormona de crecimiento, la TSH, la FSH, la LH, la prolactina, ¿no? La hormona de crecimiento, que va a ejercer un efecto inmediato sobre la estructura ósea, el músculo y el tejido adiposo, ¿no? A nivel de la glándula mamaria, la prolactina ejerce la secreción láctea, ¿no? Y acá ven ustedes los otros órganos, que como es la FSH y la LH, que tienen que ver con el ciclo reproductor de la mujer, ¿no? Y en el ciclo ovárico, y también en el varón, en la formación de en la espermatogénesis, ¿no? Y la TSH, que es la hormona tiroidea, que ejerce efectos sobre la tiroides, y la adenocorticotropa sobre la corteza suprarrenal. ¿Qué trastornos vamos a encontrar nosotros a nivel, empezando por la hipófisis? Entonces, la hipófisis es una glándula rectora, no es una glándula que ejerce, como dice, dominio sobre todos los órganos endocrinos. Entonces, cuando existe una alteración a nivel de la hipófisis, se van a dar tres eventos, digamos, más conocidos, ¿no? ¿Qué efectos son los que van a ocurrir? Entonces, puede ocurrir adenomas hipofisiarios, puede ocurrir el hipopituitarismo, y selectivamente vemos el trastorno de la hormona de crecimiento. Estas tres alteraciones se van a ver básicamente a nivel de la hipófisis. Entonces, los adenomas hipofisiarios son tumores benignos en la hipófisis, que son la causa más frecuente del hiperpituitarismo. Entonces, una excesiva producción hormonal. Otra causa puede ser la hiperplasia y el carcinoma de la hipófisis anterior. O sea, se puede ver tumores malignos a nivel de la hipófisis anterior. Va a corresponder al 10% de los tumores intracraneales, ¿no? Increíblemente en el cerebro van a ocurrir también procesos neoplásicos de crecimiento celular excesivo, que son los tumores. Y pueden ser, se dicen, de tipo funcional y no funcional. Funcional en el sentido que van a alterar el funcionamiento hormonal, y no funcional cuando hay una tumoración, pero que no compromete el funcionamiento de hormonal de la célula. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del adenoma? En primer lugar, la tumoración es una célula que tiene un crecimiento excesivo y por lo tanto va a tener un efecto de masa de tipo compresivo. Entonces, va a generar compresión del quiasma óptico y va a generar hemianopsia. Por el mismo efecto de compresión puede generar náuseas, vómitos, cefalea y apoplejía pituitaria. Entonces, estas son las alteraciones por efecto de masa, por compresión. Y pueden ser por, como dicen, cuando hay un crecimiento excesivo de la tumoración, pero que estas sí las llamamos, por ejemplo, como no funcionales, pero las funcionales que van a generar son las anomalías endocrinas, como la galactorrea, la amenorrea, la hiperpigmentación o la obesidad central. Estas son alteraciones que se van a generar por el adenoma en la hipófisis. ¿Cuáles son los síndromes por hipersecreción hormonal en los adenomas hipofisiarios? Entonces, en primer lugar, podría elevarse la secreción de prolactina, y la manifestación clínica va a ser la hiperprolactinemia, ¿no? Que va a generar galactorrea, o sea, secreción láctea en periodos que no son, pues, ¿no? Entonces, la mujer presenta secreción láctea por las mamas y no está en etapa de lactancia materna, sino una secreción láctea excesiva, ¿no? Esta galactorrea va a generar infertilidad. ¿Por qué? Porque hay un predominio de esta hormona que va a opacar el funcionamiento de las hormonas, la LH y la FSH, y va a alterar el ciclo menstrual en el proceso de la maduración del ovocito. Entonces, hay un predominio de esta hormona que va a bloquear el funcionamiento normal de la FSH y la LH. Genera también disminución de la libido, la osteoporosis, o sea, tanto en los varones como en las mujeres, y la alteración del ciclo menstrual, ¿no? O sea, definitivamente
van a tener las mujeres periodos de amenorrea, o sea, ciclos menstruales ausentes en sus periodos, ¿no? La hormona de crecimiento, la hipersecreción de la hormona de crecimiento va a generar una alteración clínica que se llama la acromegalia. La acromegalia es una patología que consiste en el crecimiento excesivo de manos y pies, y nuestros rasgos faciales se vuelven más toscos. Este tipo de pacientes no es solamente alteración física, sino que van a presentar intolerancia a la glucosa y van a presentar crecimiento excesivo también del corazón, que es generado en cardiomegalia, ¿no? Esa es la característica típica de la acromegalia. La hormona adenocorticotropa, cuando se eleva la secreción de esta hormona, va a generar la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se caracteriza por una redistribución de la grasa corporal, por estrías abdominales, osteoporosis, diabetes, hipertensión arterial, debilidad muscular proximal y síntomas psiquiátricos. O sea, es una alteración también a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Esa es la enfermedad de Cushing. Cuando se eleva la hormona tiroidea, la hormona secretora de la hormona tiroidea va a generar el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza clínicamente por la intolerancia al calor, hay temblor, hay arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, este es el hipertiroidismo. Y las alteraciones de las hormonas, tanto de la LH como la FSH, va a generar alteraciones del ciclo menstrual, va a tener alteraciones en la fertilidad y también en la libido, ¿no? Se dice que en algunos casos puede producir alteraciones en el libido. El hipopituitarismo. Entonces, el hipopituitarismo significa menor secreción de hormonas hipofisiales, como su mismo nombre dice, hipo es disminución, ¿no? Se dice que más o menos el 70-90% de esta afección de la hipófisis tiene que haber una lesión del 70-90% para que haya manifestación clínica. O sea, digamos, la capacidad que tiene la adenohipófisis es de mantener, ¿no?, un equilibrio. Imagínense, solamente cuando hay lesión del 70-90%, recién van a haber manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las causas del hipopituitarismo? Pueden ser causas congénitas, o sea, se nace con ese defecto, o pueden ser adquiridas, ¿no? Adquiridas porque hay por lesiones, por ejemplo, la radioterapia, la isquemia, o por procesos infiltrativos, o procesos infecciosos que puedan lesionar a la hipófisis. El síndrome de Sheehan, por ejemplo, cuando hemos hablado de que existen trastornos de tipo circulatorio, tal es el caso en hemorragias masivas, las mujeres tienen alto chance de poder desarrollar este síndrome de Sheehan, porque lo que va a ocurrir es un infarto a nivel de la hipófisis, que es secundaria a una hemorragia, por ejemplo, postparto, ¿no? Se pierden grandes volúmenes sanguíneos y el órgano más sensible o que va a estar afectado va a ser la hipófisis. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente el síndrome de Sheehan? Porque va a ocasionar disminución o déficit de la secreción de la TSH y la ACTH, prolactinas y gonadotropina. O sea, estas hormonas se van a ver comprometidas. Entonces, esa secreción va a disminuir catastróficamente. El síntoma clínico va a ser amenorrea, fatiga, hipotensión y pérdida del vello púbico y axilar, ¿no? Entonces, la mujer va a tener todas estas características clínicas en el síndrome de Sheehan. Respecto a la hormona del crecimiento, cuando hay deficiencia en su secreción, va a haber deficiencia sobre todo, por ejemplo, en la infancia, va a haber deficiencia desarrollada durante la edad adulta, va a manifestarse, ¿no? Su exceso genera dos tipos de alteraciones, ¿no? Por un lado es el gigantismo, y por el otro la acromegalia, que ya más o menos lo hemos mencionado. Cuando existe deficiencia en la secreción de la hormona de crecimiento, entonces vamos a encontrar el gigantismo, ¿no? El gigantismo es por exceso de la hormona de crecimiento. Va a ocurrir antes de la pubertad y de la fusión de la epífisis de los huesos largos. Y esto va a generar crecimiento en estatura, músculo y órganos, ¿no? Esas son las manifestaciones clínicas. En el gigantismo también se produce un crecimiento lineal de los huesos largos, y la causa más común va a ser el adenoma somatotropo. Esa es la causa más común en el caso del gigantismo. La manifestación clínica es el crecimiento, la cefalea, va a haber alteraciones visuales
En el caso de las niñas va a haber periodos menstruales irregulares y tosquedad de las características faciales, ¿no? La acromegalia, hemos dicho, es otra patología que se diferencia por el exceso de la secreción de la hormona de crecimiento en la edad adulta o después de que la epífisis de los huesos largos ya se han fusionado, ¿no? Entonces, la causa más común es un adenoma secretor de la hormona antidiurética. No hay crecimiento de huesos largos, la diferencia entre la acromegalia y el gigantismo, y hay más bien crecimiento de los tejidos blandos y va a haber aumento de órganos. O sea, por eso es de que es frecuente la cardiomegalia en los pacientes acromegálicos. La distinción es de que se dan cuenta al haber ocurrido esto en una etapa más adulta, los huesos largos ya han cerrado, por lo tanto, por eso es de que no altera el crecimiento largo de los huesos, pero sí de las manos, de los pies y también de los huesos de la cara, ¿no? Aquí ven ustedes una manifestación clínica de la acromegalia, ¿no? Manos grandes, miren, los pies son grandes, pero no solamente afecta manos, pies, ¿no? La cara de un acromegálico es mucho más tosca. Los huesos de la cara también crecen de manera desproporcionada. Es frecuente ver la cardiotolerancia a la glucosa normal, secundaria a una resistencia a la insulina. Hay problemas de hiperostosis en las vértebras torácicas, van a tener problemas de neuropatía periférica, y su piel también va a ser mucho más gruesa, ¿ya? Porque hay hipertrofia de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas. Aquí ven ustedes una foto de un paciente acromegálico, miren las manos en el pecho que coloca el paciente, ¿no? Son manos grandes, la cara también es más. Ustedes ven que los huesos de la cara han crecido de manera exacerbada, ¿no? Son más desproporcionada respecto al cerebro. Y aquí ven ustedes es un paciente normal, pero es un paciente con gigantismo, ¿no? Es un paciente con gigantismo. ¿Qué otros trastornos nosotros podemos ver? Pueden ocurrir trastornos a nivel de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, los órganos de la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano que se encuentra en la parte anterior, contiene dos lóbulos, un istmo en la parte central, y va a secretar las hormonas más importantes que son la T3 y la T4, ¿no? Que son la tiroxina. Estas hormonas van a estimular el crecimiento y el desarrollo y van a acelerar el metabolismo. Esa es digamos, la función que ejerce la hormona T3 y la T4, ¿no? La triiodotironina y la tetraiodotironina. La secreción de la calcitonina va a disminuir la calcemia y la fosfatemia, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir con estas células parafoliculares, la secreción de la calcitonina. Y la paratormona que va a aumentar la calcemia y disminuye la fosfatemia, ¿no? Entonces son en caso de las glándulas ya paratiroides, que son glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides y que secretan la paratormona, ¿no? A nivel de tiroides también se van a dar los dos procesos, o bien de hipofunción o de hiperfunción de la glándula. Entonces vamos a encontrar las dos situaciones, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Son dos patologías frecuentes en cuanto a la glándula tiroides. Entonces vemos pues de que en el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides, esta es la conexión que existe a nivel del hipotálamo, están los factores liberadores de la hormona tiroidea, entonces va a ejercer sobre la adenohipófisis. En la adenohipófisis secreta la hormona estimulante de la tiroides, esta va a actuar a nivel de la tiroides y la tiroides va a actuar secretando la T3 y la T4, ¿no? El exceso de producción de esta hormona va a generar un feedback negativo a nivel central para que disminuya la acción de la hormona liberadora y de la hormona secretora de la tiroides, ¿no? O sea, existe una comunicación permanente, ¿no? En el feedback de la comunicación entre el hipotálamo, hipófisis y la tiroides. El déficit de la T3 y T4 va a generar también estimulación inmediata para que haya producción de la hormona. El hipotiroidismo se clasifican por su misma aparición en primario, en transitorio y también secundario. O sea, se puede alterar de tipo en esas tres modalidades, ¿no? ¿Cuáles son las causas del hipotiroidismo primario? Básicamente es autoinmunitario, o sea, realmente hay como dice, anticuerpos en el organismo que van a generar la alteración de la tiroides. Es frecuente, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto,
y en la tiroiditis atrófica, ¿no? Cuando la tiroides se atrofia y va a generar autoeliminación de las propias células. Puede ser por iatrogenia, por un evento adverso, cuando hacemos tratamiento con yodo, o cuando se hace una tiroidectomía total o subtotal, ¿no? Por las razones de aparición de tumores que podrían ser benignos, pero de todas maneras la extirpación de esos tumores va a coger tejido y por lo tanto vamos a tener nosotros disminución de la glándula y va a generar este tipo de alteración de hipotiroidismo. También ocurre en los procesos de irradiación externa del cuello para tratamiento de un linfoma o de un cáncer, ¿no? Ustedes saben que la radiación tiene efecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos de manera preventiva, pedimos una mamografía. Las mamografías, si bien es cierto, la cantidad de radiación que se da en la mama es limitada, pero deberíamos de hacerlo con protección del cuello, ¿no? Entonces poner protección de plomo en el cuello para que no irradie, porque la radiación puede tocar la glándula y generar problemas de tiroides. Esto se ha visto en muchos estudios, tal es así de que, si bien es cierto, estamos tras la lucha contra el cáncer de mama, también tenemos que proteger a la tiroides, ¿no? Y hemos espaciado. Antes se hacían los controles, por ejemplo, anuales de las mamografías, pero ahora se ha espaciado 2 años en mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso también se puede ocurrir. De manera, la causa farmacológica va a ser el exceso de yodo, de litio, o antitiroideos, por ejemplo, que también se pueden usar y que van a lesionar a la glándula tiroides. El ácido P-aminosalicílico, que también puede alterar el interferón alfa y otras citocinas como la aminoglutetimida, ¿no? La causa congénita es cuando hay ausencia o ectopia de la glándula tiroides con dishormonogénesis y mutación del gen del TSH en reversa, ¿no? Y por deficiencia, casi siempre actúa el déficit de yodo, ¿no? El déficit de yodo va a generar hipotiroidismo. Y trastornos infiltrativos como la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la esclerodermia, la cistinosis y la tiroiditis de Rieder. Estas son patologías que van a generar trastorno de tipo infiltrativo en la glándula y posteriormente generar el hipotiroidismo de tipo primario. El transitorio es aquella tiroiditis que se va a producir de manera silenciosa, que está incluida la tiroiditis puerperal. En el caso de la tiroiditis puerperal también tiene que ver mucho con el control del sangrado, ¿no? Entonces, en la hipoperfusión de la glándula, cuando disminuye en cantidades considerables, va a alterar a la glándula. La tiroiditis subaguda, la interrupción del tratamiento con tiroxina en pacientes con glándulas de tiroides intactas, o sea, si no necesitaban, podían también verse afectadas, ¿no? O cuando hay administración de yodo, o hemos dicho también la tiroidectomía subtotal para la enfermedad de Graves. El secundario es el hipopituitarismo por tumores, ¿no? O cirugía o radiación de la hipófisis, ese es un secundario. La tiroides se va a ver afectada de manera secundaria cuando hay lesión a nivel, hemos dicho, de hipófisis, ¿no? Trastornos infiltrativos, el síndrome de Sheehan. Imagínense, el síndrome de Sheehan no solamente afecta la parte ginecológica del individuo, sino también afecta pues a la tiroides, y la tiroides se va a ver comprometida, generando hipotiroidismo, ¿no? Pueden haber traumatismos, otras formas genéticas de déficit de hormonas hipofisiarias combinadas. O sea, el hipopituitarismo, me he dicho, es un hipopituitarismo que va a generar alteración secundaria a nivel de la tiroides. La hipófisis puede presentar también tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos, o también hay otras causas idiopáticas que podrían comprometer secundariamente a la tiroides. El déficit o la inactividad aislada de la hormona estimulante de la tiroides y el tratamiento con bexaroteno, ¿no? Y aquí en este cuadro nosotros podemos ver pues la manifestación clínica del hipotiroidismo, ¿no? Cómo la disminución de la hormona va a generar este tipo de trastornos. Por ejemplo, clínicamente vamos a tener alopecia, va a haber macroglosia, crecimiento de la lengua, bradisiquia, pérdida de memoria, edema palpebral, cardiomegalia, puede ocurrir también derrame pericárdico. Los pacientes con hipotiroidismo tienen intolerancia al frío,
hay un síndrome del túnel carpiano, o sea, en las manos, ¿no? Va a haber alteración ahí. Por lo general van a tener estreñimiento, porque va a haber una limitación en el peristaltismo de los intestinos, y al disminuir el peristaltismo va a generar constipación, ¿no? En el caso de las mujeres va a haber metrorragias, o sea, sangrados, el sangrado excesivo. La piel se caracteriza por ser áspera, seca, amarilla, ya. Hay debilidad muscular, espasticidad, y el reflejo aquileo va a estar enlentecido. ¿Cierto? Nosotros evaluamos neurológicamente al individuo y los reflejos van a estar lentos. Y definitivamente el paciente con hipotiroidismo tiene una gran facilidad de aumento de peso, ¿no? Entonces ahí el manejo del paciente es control de su dieta y también darle medicamentos que mejoren su estado, ¿no? En el caso del hipertiroidismo ya vemos digamos, el exceso de la glándula tiroides y el exceso de la hormona tiroidea va a hacer exposición de los tejidos a concentraciones altas de la hormona tiroidea, ¿no? Existe un estado de hipermetabolismo, ¿ya? Hay aumento del consumo del oxígeno y hay aumento del sistema simpático. Entonces, la característica de esta enfermedad es incremento de las funciones. El hipertiroidismo también se clasifica en dos aspectos, ¿no? Puede ser primario o puede ser secundario. Primarios son patologías como la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, la metástasis de cáncer de tiroides funcionante, la mutación activadora del receptor de la hormona estimulante de la tiroides, el síndrome de McCunalby, el estroma ovárico y el exceso de yodo, que es el fenómeno de Jod-Baselov. Y secundario, cuando el hipertiroidismo es secundario, por ejemplo, en el caso del adenoma hipofisiario, de tumores trofoblásticos, o hay coriocarcinoma, o tratamiento por hipotiroidismo. El tratamiento de hipotiroidismo puede ser secundario. Y en el hipertiroidismo, estas son las características clínicas, ¿no? También va a haber alopecia, lo más frecuente es ver el exoftalmos, ¿no? Sobre todo en la enfermedad de Graves, nerviosismo, agitación, el bocio, ¿no? Bocio endémico, enfermedad de Graves también. Hay intolerancia al calor, va a haber taquicardia, pulso vivo, arritmias supraventriculares, ¿no? Estos pacientes, cuando hacen una alteración excesiva, exacerbada, pueden hacer tormenta, le llamamos la tormenta tiroidea, y el paciente a veces lo reciben ustedes en la emergencia, ingresa conversando y te sale pues mal, ¿no? Porque si el tratamiento no es inmediato con yodo radioactivo, el paciente puede fallecer en su emergencia, ¿eh? Hay metrorragias en caso de la mujer, hay impotencia en el varón y también tiene problemas de la fertilidad. Aquí, por el contrario, en el funcionamiento del sistema digestivo va a haber diarreas, porque va a haber un aumento de la motricidad, ¿no? De la motricidad del intestino, ¿no? Y va a generar incremento del tránsito intestinal. Va a haber también debilidad o miopatía. Los reflejos van a estar al revés, ¿no? Exaltados. En el hipotiroidismo es enlentecidos, pero en el hipertiroidismo los reflejos están exaltados, o más exacerbados. Va a haber mixedema pretibial, y en este caso, en el hipertiroidismo, no es incremento, sino más bien hay disminución del peso, hay una excesivo desgaste, digamos, del organismo, ¿no? Entonces, nosotros comparamos esta disfunción tiroidea, hemos dicho que puede ser de carácter de disminución o hipofunción, o de disfunción de la glándula, ¿no? Entonces, en el caso del hipotiroidismo, vemos sus características clínicas que hemos estado mencionando: cabello seco grueso, pérdida de pelo en las cejas, el rostro va a estar casi edematizado. En el caso del hipotiroidismo, se encuentra también bocio, una tiroides engrandecida. El latido del corazón va a ser lento, tienen problemas de artritis, hay intolerancia al frío, depresión, piel seca, hay fatiga, se vuelven olvidadizos, hay periodos menstruales abundantes en la mujer, que va a generar también alteración del ciclo menstrual y problemas con la fertilidad, o sea, infertilidad, dolores musculares,
aumento de peso y constipación. Esa es la característica del hipotiroidismo. Y en el caso del hipertiroidismo va a haber pérdida de peso, ojos abultados, ¿no? Sudores, el bocio es frecuente. En el caso del corazón va a haber taquicardias, los latidos van a estar más rápidos. Estos pacientes tienen dificultad para dormir, intolerancia al calor, tienen problemas de la fertilidad, irritabilidad, debilidad muscular, nerviosismo, escasos periodos menstruales, pérdida de peso y por lo general el movimiento intestinal es alto, ¿no? Es frecuente y por eso es que tienen problemas de diarrea. Y las palmas en estos pacientes están húmedas. En el caso de las glándulas suprarrenales, acá vemos nosotros la glándula suprarrenal, fisiológicamente vemos la corteza y la médula suprarrenal, ¿no? En la corteza suprarrenal nosotros podemos ver la zona glomerulosa, ¿ya? Aquí hay, sobre todo, o sea, la zona glomerulosa es la responsable de la retención del sodio y la excreción del potasio, ¿ya? La zona fascicular es la responsable de la secreción del cortisol y la zona reticular de los andrógenos suprarrenales. En el caso de la médula, nosotros tenemos la producción de las catecolaminas y que tienen que ver con el funcionamiento de esta glándula. Este es en el aspecto fisiológico. El eje también, nuevamente, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal es la comunicación, ¿no? Del hipotálamo como el nivel central, la hipófisis, y ejerce el efecto sobre la glándula suprarrenal, ¿no? Los factores tales como, por ejemplo, el estrés van a ejercer incremento de la función del hipotálamo, y el hipotálamo va a mandar la hormona liberadora hacia la glándula tiroides, ¿no? Y la tiroides va a dar la orden va a haber secreción de la hormona ACTH y esta sobre la glándula suprarrenal, generando la secreción del cortisol. Los trastornos a este nivel en la corteza suprarrenal va a ser o bien de exceso en la producción de los esteroides o bien disminución en la producción de los esteroides, ¿no? Eso es lo que ocurre a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, ¿cómo se manifiestan los trastornos a este nivel? La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, secundaria o terciaria. Primaria se dice cuando la enfermedad, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Addison, que ocurre por destrucción de la glándula, ¿no? Hay una destrucción de la glándula y por lo tanto se va a dar esta manifestación de esta patología. Secundaria se produce por disfunción del eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Y la terciaria va a ser consecuencia de un defecto hipotalámico, o sea, a nivel del hipotálamo. Casi siempre las lesiones, como he dicho, terciarias tienen que ver con compromiso de daño a nivel cerebral, ¿no? Y las secundarias a nivel de la hipófisis. La enfermedad de Addison tiene las siguientes manifestaciones clínicas, tales como la hiperpigmentación, fatiga y debilidad, va a haber anorexia, estos pacientes tienen pérdida de peso, van a tener alteraciones hidroelectrolíticas o bien hiponatremia o hipercalemia e hipotensión. ¿Cuáles van a ser las causas de la deficiencia adrenal primaria? O sea, hay lesión a nivel de la glándula. Definitivamente es la destrucción anatómica de la glándula, ¿no? Que podría verse comprometida de manera crónica o de manera aguda. La atrofia idiopática, que es la autoinmune o adrenoleucodistrofia. La extirpación quirúrgica bilateral, por algunas circunstancias, ¿no? Pueden aparecer lesiones y se tiene que intervenir de manera quirúrgica. Lesiones como la tuberculosis, pueden haber también lesiones tipo infecciones como la micosis o micóticas, las alteraciones de tipo virales, especialmente en pacientes con SIDA, ¿no? El SIDA es una manifestación clínica que puede lesionar también estos órganos, se lesiona todos los órganos. Ustedes saben que la carga viral va a tener mucho que ver porque la diseminación de manera sistémica extensa y va a generar este tipo de lesión. Hemorragias, las hemorragias tienen mucho que ver porque esos van a generar hipofunción en la glándula y van a alterar la función de la glándula. La invasión metastásica, cuando yo tengo algún tumor en algún otro órgano, pero las células metastásicas viajan y pueden diseminarse y lesionar también a este órgano.
Cuando existe fallo metabólico en la producción hormonal, cuando hay hiperplasia adrenal congénita, en el caso de los inhibidores enzimáticos como la metilapona, la ketoconazol, la aminoglutamina, ¿no? Estos son inhibidores enzimáticos que pueden generar también alteración. Existen fármacos citotóxicos como el mitotano, ¿no? Este es un fármaco que va a lesionar a este órgano. Y anticuerpos bloqueadores de la hormona adenocorticotropa, ¿no? La mutación del gen de los receptores también de la hormona adenocorticotropa o por hipoplasia adrenal congénita. Entonces son lesiones que pueden causar insuficiencia adrenal de tipo primario. ¿Cuáles son las características, los signos y síntomas clínicos en la enfermedad de Addison? En la enfermedad de Addison se van a dar la manifestación clínica de deficiencia de los glucocorticoides, deficiencia de los mineralocorticoides y otras particularidades, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de los glucocorticoides? Bueno, la manifestación clínica va a ser fatiga, laxitud, malestar, pérdida de peso, anorexia, náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, hipotensión, debilidad, mialgia, artralgias, depresión. Depresión no solamente se da a nivel manifestación extensa, sino que también puede lesionar el estado neurológico del individuo, ¿no? Psicosis, alteraciones de la percepción. Van a haber cambios en el electrocardiograma debido a la hipocalemia. Y la manifestación, al menos radiológicamente, lo que se va a encontrar es en una tomografía abdominal, cambio del tamaño de las glándulas adrenales. En la radiografía de cráneo se va a ver la sella turca aumentada, ¿no? Y a nivel de la tomografía en la cabeza se va a ver el aumento del tamaño de la pituitaria, ¿no? Entonces se va a ver esas alteraciones. La deficiencia de mineralocorticoides va a generar deshidratación, hipotensión ortostática, disminución del gasto cardíaco, disminución de la respuesta a las catecolaminas. Y entre las otras manifestaciones clínicas va a haber hiperpigmentación, anhelo de sal, amenorrea, disminución del líbido, disminución del vello púbico y axilar, una menopausia prematura, y múltiples caries dentales, esplenomegalia e hiperplasia linfoide. Estas son las características clínicas en el caso de la enfermedad de Addison. Aquí ven ustedes las manifestaciones clínicas, ¿no? Ausencia del vello axilar, la hiperpigmentación y las alteraciones a nivel de las encías, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos de la función suprarrenal? El trastorno de la función suprarrenal se ve caracterizada en el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es la manifestación clínica del hipercortisolinismo, ¿ya? La enfermedad de Cushing o adenoma hipoficiario secretor de la hormona antidiurética, ¿no? Se va a clasificar en hormona adenocorticotropa dependiente y hormona adenocorticotropa dependiente. El síndrome de Cushing se va a producir de manera por exógenos o endógenos, ¿no? El endógeno es dependiente o independiente del ACTH. En el caso de la manifestación clínica endógena, el dependiente es característica del adenoma hipoficiario o enfermedad de Cushing, en el síndrome de secreción ectópica de la hormona adenocorticotropa y en el síndrome de secreción ectópica de la hormona del cortisol, ¿no? En el caso independiente de la hormona adenocorticotropa tenemos el tumor adrenocortical, el McMunn-Aldrich son las patologías, la hiperplasia adrenal macronodular y la hiperplasia adrenal nodular pigmentada. Esas son las causas del síndrome de Cushing. Aquí vemos un paciente con síndrome de Cushing, va a tener alteraciones como cambios en la personalidad, una cara en forma de luna, la hiperglucemia, irritabilidad del sistema nervioso central, va a tener alta susceptibilidad a las infecciones, va a haber retención de líquido, edema, en los hombres va a manifestarse como ginecomastias, van a tener extremidades delgadas,
dificultades gastrointestinales, depósitos sobre la cara posterior de los hombros. ¿Ya? En las mujeres va a haber amenorrea, la piel va a ser muy fina con estrías púrpuras, contusiones y petequias, ¿no? Tienen una facilidad para hacer contusiones y petequias, y fragilidad a nivel óseo, ¿no? Entonces la osteoporosis, y que tienen alto chance de tener lesiones como fracturas, ¿no? Son fuente de muchos factores. Aquí ven ustedes al paciente, ¿no? Esa obesidad central, las estrías a nivel de todo el cuerpo, la cara en forma de luna, y ahí hiperpigmentación. ¿Ya? Hasta aquí quedamos para poder revisar nosotros diabetes mellitus y síndrome metabólico en la siguiente clase. ¿Ya? Doctora, una preguntita. Dígame. Creo que también se veía el caso de la joroba de búfalo y las estrías rosas violáceas que se ven a nivel axilar. ¿Esos son por cambios en la posición de la grasa corporal o está asociado por otra presencia más? Ya, sí, el problema es de que la grasa va a ser básicamente de redistribución a nivel del abdomen. Esa es la distribución de la grasa. Doctora, y en el caso de tiroiditis, en los casos de tiroiditis puedo tener pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo en distinto momento. ¿Cómo podría diagnosticarlo o Claro, diferenciarlo en ese momento? claro, o sea, cuando hay alteración en las tiroiditis, que se van a dar dos tipos de manifestación. Sí, puede responder como hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero la diferenciación va a ser pues por las particularidades y características clínicas en su momento, ¿no? La manifestación más benigna es el hipotiroidismo, porque el hipertiroidismo es mucho más grave, más delicado. Ustedes saben que un paciente con hipertiroidismo va a generarme una tormenta tiroidea y lo puedo perder. En cambio, en el caso, por lo general, el manejo clínico de esta patología es de que a un paciente hipertiroideo yo tengo que convertirlo en hipotiroideo. O sea, bloquear el exceso de la hormona tiroidea para convertirlo en hipotiroideo y darle tratamiento con suplementos, ¿no? O sea, la levotiroxina que se utiliza en estos casos para mantenerlo eutiroideo al individuo, ¿no? Y lo hago con unos controles clínicos de dosaje de las hormonas, ¿no? De la TSH, la T3 y la T4. Entonces yo los voy a controlar clínicamente haciendo controles de los niveles séricos de la TSH, de la T3 y la T4, ¿no? Y en este caso el factor es la operación quirúrgica también estaría bien empleada. Si quiero Sí, también disminuir. se puede emplear, sí, se puede emplear. Hoy en día, en realidad, el manejo de un paciente hipertiroideo es con yodo radiactivo, o sea, se trata de limitar a la glándula, o sea, disminuir la cantidad de células que estén generando el exceso hormonal, ¿no? Gracias, doctora. No sé si los compañeros tendrán alguna pregunta. ¿Ya? En realidad, sí, lo que sí yo les voy a Disculpe, pedir doctora. es de que, no, les voy a pedir es de que hagan revisiones extensas a partir de las láminas que les he presentado, de las diferentes patologías, ¿no? Porque ustedes esta parte o sea, le estamos dando, como dice, como temática general de todas las patologías más frecuentes, pero más adelante ustedes van a ahondar en cada patología, ¿no? Y la causa subyacente es ese hiperfuncionamiento de la glándula o hipofunción de la glándula, pero tanto la hiperfunción como la hipofunción se van a dar por circunstancias diversas, que ya los hemos visto como el caso de lesión primaria, lesión secundaria o por lesión terciaria en la glándula. Entiendo, doctora, gracias. Si alguien por favor, va a desear opinar o preguntar, su micrófono actívenlo, por favor. Doctora, buenos días. Muy buen día, Eh, hijo. tengo una pregunta. Dígame. Eh, Quería saber por qué en la enfermedad de Addison hay hiperpigmentación. O sea, tengo entendido que tiene algo que ver la estimulante del melanocito, pero no entiendo muy bien por qué hay hiperpigmentación. Ah, ya. En realidad la responsabilidad de la pigmentación en la piel se debe a
a la alteración a nivel de la hipófisis, ¿no? En la hipófisis nosotros tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Pero en la parte central se encuentra un cúmulo celular que va a responder a la pigmentación. Entonces, esta zona se va a ver afectada, ¿no? La zona intermedia, la pars intermedia, que tiene que ver con la pigmentación de la piel. La lesión que puede ocurrir a nivel hipófisis como hiperfuncionamiento de esta glándula, de esta parte de la zona de la hipófisis, que va a aumentar el incremento de la pigmentación en la piel. Ok, doctora, muchas gracias. Okay. Doctora, ¿podría pasarme las diapositivas para ir Ya. repasando? Listo. Más bien, ¿por dónde es que te voy a enviar? Me vas a guiar, ¿ya? ¿Aquí en Sí, el Meet doctora. lo puedo bajar? Sí, doctora. Ya. A ver, vamos Entonces a... ya finalizamos la clase. El día viernes vamos a hacer la segunda parte de endocrinología.